Bienvenidos a Crisis o Cambio de Ciclo, una serie de conversaciones producida por el Núcleo Milenio Modelos de Crisis en conjunto con la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos acompaña el director del diario El Mostrador, Mirko Macari. Bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias. Mirko, lo hemos dicho en nuestras conversaciones anteriores y es la idea de este diálogo. La palabra crisis tiende a repetirse sistemática y sostenidamente para tratar de explicar un cierto momento, sea de tensión, algunos creen que es de quiebre o de cambio de tendencia, en un país que al parecer a su clase dirigente desde hace algún tiempo le es muy difícil de procesar y de entender. Tú formas parte de aquellos indicadores probablemente que algunos deben utilizar precisamente para decir que hay algo que está cambiando de manera acelerada. El diario El Mostrador, ¿cierto?, vino a disputar un espacio de influencia con los medios, por así llamarlos, tradicionales, y lo hace cambiando una serie de reglas, una serie de códigos, lo hace hablando de lo que hacen otros medios. En definitiva, toma una apuesta tan riesgosa como hasta ahora exitosa por subirse a un carro de lo nuevo. ¿Tenían algún diagnóstico precisamente de ese cambio del que estamos hablando, o es un camino que se ha ido haciendo al andar? Buena pregunta, Camilo. Sí, yo creo que sí, que el mostrador es parte de un síntoma de un proceso de cambio, en el sentido de que hay un orden tradicional del poder, ¿no?, que implica actores mediáticos, políticos, económicos, bajo una cierta lógica que empieza a ser cuestionado y donde empiezan a irrumpir otros actores en esa misma esfera con otras lógicas. ¿Ah? Y en ese sentido es pertinente, creo, la palabra crisis en un sentido gramsciano. ¿Ah? Y este interregno entre lo que tiene que morir no muere y lo que tiene que nacer no ha nacido. ¿Ah? Y entre medio hay esta disputa de actores del viejo orden con el nuevo orden. Ahora, yo creo que hemos logrado un lugar en el espacio de influencia mediática, porque justamente tenemos una lectura más de largo plazo de lo que está pasando en la sociedad chilena, yo te diría desde antes de la irrupción de los movimientos sociales, ¿no? Si tú quieres, de alguna manera nos hemos comprado un poco las tesis del PNUD, ¿ah?, de que hay una energía desde la sociedad, desde el cambio de las percepciones y la subjetividad, que está transformando la realidad, porque la realidad no es sino el conjunto, el mínimo común de las percepciones individuales agregadas o comúnmente definidas. Y nosotros sí, sin dudas, nos sentimos que somos parte de ese proceso de transformación y de cambio de la subjetividad y de las percepciones, la relación entre la élite y la ciudadanía, y en definitiva un nuevo mapa del poder, sin lugar a dudas. ¿Pero el mostrador le habla a la élite o le habla a la ciudadanía? El mostrador es un diario. El mostrador es un diario. Pero cuando tú eliges un titular, cuando eliges un tratamiento... Por supuesto. Mi concepto personal es que las sociedades las hacen élites. Lo que nosotros hacemos es un diario de la élite, para la élite, pero crítico de la élite. Es decir, queremos ser un puente entre lo viejo y lo nuevo. ¿Ah? No un diario masivo, no un diario popular, no aspiramos a llegar a la señora Juanita. Es un diario para los que leen y sobre todo para los que influyen. Los que leen ya son pocos, los que entienden lo que leen son menos. ¿Ah? Y los que influyen son aún menos. Nosotros queremos ser influyentes en el entendido de que es inexorable ese cambio o esa transformación de la propia élite. Los modos de acceso a la élite tienen que cambiar, están cambiando, y los modos en que la élite se relaciona con la ciudadanía. ¿Ah? O sea, un cambio efectivo es un cambio sobre las pautas en que la élite se perciben a sí misma y cómo se relacionan con el resto. Y ahí nosotros somos incidentes. O sea, en ese sentido nos acomoda la crisis, porque la crisis es el momento de puente. No es que nosotros seamos el medio de la masa contra la élite. No creo en esas definiciones, no sé, cómo llamarla, no sé, decimonónica o marxista, ¿no?, de proletarios contra dueños de los medios de producción. No. Es mucho más complejo, es más sensible, pero sin duda que el país lo está cambiando una élite a la que ingresan nuevos actores. Cuando hablo de nueva élite, hablo de justamente actores emergentes. No sé, por el tipo que hizo la película de Caradima. ¿Ah? El director de esa película es nueva élite. Hay ahí una mirada y unos valores, un desparpajo. El tipo no se complica con remecer
un cierto sentido común, y en ese sentido está construyendo simbolismo desde un lugar distinto. ¿Cuál dirías tú que son el momento en que tú podrías identificar, inicia eso en el caso chileno? ¿Y cuál es el horizonte que ves hacia adelante en términos temporales también de un proceso de maduración, por decirlo así? Bueno, te agradezco la oportunidad de permitirme hacer sociología barata o incluso historiografía sin ningún mérito académico, porque siempre me gustó mucho la historia y la sociología y las ciencias sociales y solo soy periodista. Pero claro, esto es una especulación así, no sé, pues yo te identifico un momento claro que es la detención de Pinochet en Londres. Eso es lo que remece la lógica de inicio de la transición política, ¿no? Y ahí emerge justamente el Mostrador, emerge también el diario de Clinic, ¿no? Y empieza a conformarse un cierto sentido común que presiona esta lógica de silenciar y ocultar y tapar todo lo que había sido negativo durante la dictadura militar, que todo el periodo anterior había sido procesado como un pasado sobre el cual no se podía hablar, ¿no? Y había una razón de Estado para que se empieza a romper el miedo. Es un proceso largo, hay otro episodio clave ahí en la foto de Túnez, ¿no? En que la sociedad empieza a manifestar, desde la sociedad se empieza a manifestar expresiones que incomodan a la élite y a la élite gobernante, básicamente la concertación. La concertación tiene la habilidad de ir procesando estas cuestiones, ir integrándolas, su gran habilidad política, pero en el fondo las incomodan en sus lógicas más profundas, ¿no? Hasta que llega el 2011, ¿no? Donde se hace evidente, ¿no? Que ya está cuestionado ciertas premisas fundamentales de la construcción del orden, del viejo orden o del sentido común dominante. Yo te diría que esos son como los hitos más significativos para mí. Y en términos de perspectiva de futuro, una transición que acabaría cómo y cuándo. Si yo supiera, ganaría como Camilo Férez, pero haría conferencias, sería futurólogo. No lo sé, solo tiendo a pensar que este es un proceso largo, que supera los gobiernos. Creo que como pauta, además para aterrizarlo en mi negocio, me interesa poco quién gana el próximo gobierno. Me interesa sí el próximo gobierno como síntoma de este proceso histórico más largo, ¿no? Y cuando uno lee algo de historia, te das cuenta que estos procesos nunca son lineales. Justamente por estos días lo que estamos viendo es una restauración conservadora, ¿no? La gente partidaria o la gente que organiza su legitimidad en torno al viejo orden tiene el control del gobierno. Ahora no significa que se haya acabado el proceso. Esto siempre son dos pasos para adelante y uno para atrás, ¿no? Y la historia nos hace siempre morisqueta. Pero en esos términos de incertidumbre... Déjame darte un puro dato sí, más. Dale. La Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, que es el hito en el cual identificamos el mundo moderno, en términos de periodo largo de la historia de Occidente, ¿no? Con sus valores de igualdad, libertad y fraternidad. Después de la Revolución Francesa viene Bonaparte. Viene muchos intentos de restaurar la monarquía, pero en definitiva en el largo plazo se instala como hito de el fin del periodo monárquico y el comienzo de la república. Mira tú qué importante. Entonces estamos muy encima, como dirían los chinos. Nos faltan 100 años de distancia. Claro. Y en esos términos de incertidumbre tú dirías, porque lo mencionaste el momento actual como un momento en que las fuerzas conservadoras de alguna manera, ¿no? Reaccionan frente. Así que es un lenguaje de Guerra Fría, en el fondo, ¿no? O sea, ¿tú dirías que esas distinciones siguen siendo aplicables? Lo que apostamos a está completamente superada la Guerra Fría, ¿no? O sea, no se trata solo de un problema entre conservadores y progresistas. Son dinámicas de la política, no, son dinámicas de la política. Y justamente lo que está obsoleto, Aldo, es una mirada que el conjunto de la élite política todavía tiene muy arraigado y que se la traspasa, de hecho, al electorado que vota y a la opinión pública, en la lógica de que el poder se ordena así, de izquierda a derecha. Esa es la mirada del siglo XX, ¿no? Y el Partido Comunista, por ejemplo, saca boletos en el Titanic y se mete a la nueva mayoría porque hace esta lectura: si tenemos más fuerza en la izquierda, son más posibles los cambios. Entonces hay que inclinar la balanza para acá para que nuestra agenda tenga más peso, porque acá está la derecha. Bueno, nosotros en el Mostrador, o yo por lo menos, construimos una pauta mirando la cosa así, Acá está el poder. Acá están todos los actores que tienen poder y acá hay una ciudadanía transversal de gente, ¿no?
que no necesariamente significa el proletariado en ningún caso. Hay gente de todos los niveles socioeconómicos, altos, medios, bajos, que está con una crítica poderosa hacia los que están arriba, al modo en que se relaciona la institución organizada jerárquicamente con sus bases. Esto pasa en la iglesia, esto pasa en los medios de comunicación, esto pasa en el poder político, va a pasar en la empresa, está pasando en la empresa, relación consumidores, empresas. Entonces aquí yo creo que está el eje central del conflicto, del meollo, ¿no? Y esto es lo que hace que todas las instituciones organizadas verticalmente estén con una bomba de tiempo instalada en su mecanismo de funcionamiento. Porque están todas tensionadas según el conjunto de encuestas que tú ves en el tiempo. No es una crisis de la política, es una crisis de las instituciones que se organizan verticalmente, porque el tiempo que hay es un tiempo de horizontalidad. Entonces, esta lectura es la equivocada, justamente del siglo XX. Esta es yo creo que la que te permite hablar de un salto cuántico, y por eso que estamos viviendo no solamente una crisis de la política chilena, sino que un salto en términos similares a lo que fue el paso de la Edad Media al Renacimiento. Los que lo están viviendo no sabían que estaban pasando la Edad Media al Renacimiento, pero lo estaban viviendo igual. Los historiadores después lo catalogan. Pero eso ahora, en las elecciones, que son como las Olimpiadas de la política, hace un rato ya el cálculo no se hace solo bajo el eje izquierda-derecha. Es decir, el plano que se distribuye normalmente es izquierda-derecha, viejo-nuevo, por así decirlo. Y donde, por lo menos en la elección inmediatamente anterior a esta, la categoría de qué es lo que era lo nuevo versus lo que era lo viejo fue muy relevante. De hecho, en buena medida, ¿cierto? El cambio fue el atributo que termina capturando Piñera para lograr ser elegido. Él no sale electo por solamente una diferencia en la polaridad de peso izquierda-derecha, conjuga otros factores. Desde ahí, asumiendo, ¿cierto?, esta dicotomía, ¿qué es aquello que es nuevo? ¿Dónde hoy día está lo nuevo? Es súper identificable hacia atrás cuáles eran aquellos valores que, de alguna manera, como tú dices, los actores políticos fueron capaces de sintetizar y ponerlos en una oferta. Pero hoy día, en que buena parte de esa oferta, ¿cierto?, se está resignificando en lo que tiene que ver con los entregables de la política. Hoy día, ¿dónde, a juicio tuyo, desde el estar testeando permanentemente a esa élite con la cual te relacionas a través de la información, dónde está lo nuevo? ¿Dónde están los intereses? ¿Dónde la gente hoy día quiere informarse? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Quiénes son los personajes que la hacen cliquear más información? ¿Cuál es la tensión que se instala entre ciudadanía y élite? En definitiva, ¿no? Tiene que ver con la idea del privilegio. La idea de que se percibe transversalmente el lugar de la élite, del poder político, del poder económico, como un lugar de privilegio, no un lugar meritocrático. Ahí hay una cuestión brutal. O sea, es lo que perfora definitivamente la credibilidad de Bachelet, ¿no? Lo de su hijo, ¿no? La idea de que el tipo está ahí instalado y que afecta a la familia. No hay ninguna razón lógica para que el niño esté ahí, ¿no? Es una razón de nepotismo, eso es el viejo orden. Es lo mismo que le pasa a Carlos Larraín con su hijo, ¿no? O sea, Carlos Larraín hoy día no aparece en escena porque quedó golpeadísimo con lo que le pasó a su hijo. No voy a entrar a analizar el caso justo desde el punto de vista jurídico, ¿no? El atropello, imagínate un caso tan insignificante, el atropello de un cabro, de un adolescente, ya un poquito más que adolescente, en un accidente de carretera con un borracho, pero está el elemento de los que tienen poder contra los que no lo tienen. Y eso está en el germen de esta cuestión. La gran empresa que tiene poder versus el consumidor que va al supermercado, teniendo el nivel de ingreso que tenga, ¿no? Y que es sometido a un abuso, que le están poniendo un precio que es cuchufletero, ¿no? Ahí está la tensión, eso es lo que vende más. Eso es donde está instalada la tensión, porque el espacio del poder en Chile ha sido históricamente producto de lógicas medievales, ¿no? Es de herencia, no se adquiere por herencia, ¿no? El clivaje izquierda-derecha adquiere alguna connotación, pero es menor finalmente dentro de la propia izquierda o la fuerza de formación. También está el elemento aristocrático, ¿no? O de herencia, que sigue pesando mucho. O sea, ¿cuál es la causa que Isabel Allende se presenta al PES? La fuerza, la herencia en esa institución, y eso es lo que está violentado hoy día, ¿no? En ese marco, entonces, los walkers se fanfarronean que ellos tienen la bancada tiene más peso, la bancada walker, que la bancada del PC. ¿Me entendés? Entonces esas cosas hoy día son las que están
tironeando. En ese- El viejo orden. Pero en ese marco de tensiones, entonces, es un problema más de ascenso y de crecimiento de expectativas de clase media. Es de igualdad, es de horizontalidad. La que está en el centro de ese Es debate que con clase media la élite de alude a privilegios. tu o sea, nivel de ingreso. Y esto yo tiene Pero- que va pero- mucho más allá del nivel de ingreso, o sea, una entrada económica. Sí, no, de expectativas pensaba yo. Claro que eso está instalado desde el punto de vista de tu lugar en el mercado de acceso a bienes de acceso y consumo, pero hay una cuestión de estatus. ¿no? Hoy día está la igualdad como nunca instalada, ¿no? Yo soy igual, yo teniente del ejército, ¿no? Soy igual o más poderoso que la institución, y si tengo una opción sexual distinta a la comúnmente aceptada, peso más que las reglas milenarias de la institución militar que te dicen que ¿no? Los homosexuales no están bien vistos acá, ¿no? Y un tipo va y se querella, o sea, lo hizo la Armada el otro día, ¿no? Imagínate, la Armada, una institución conservadora, el más viejo estilo de la palabra, no con estos temas, y detectan un suboficial gay, ¿sí? Y lo tienen que poner frente a la cámara y mostrarlo como un modelo de integración, cuestión que hace 5 o 6 años atrás se fue nomás. ¿Ah? Pero tú mostrás precisamente una tensión que es interesante, porque dice, claro, lo que está en la base, ¿cierto?, es un cierto anhelo de igualdad, y tu ejemplo es esa igualdad a partir de la diferencia. Es decir, aquel que se separa desde una diferencia, como la que tú describes, ¿cierto? Y entiende que eso... Por supuesto, pues si no es la igualdad, es la igualdad de derechos, es la igualdad de dignidades. Que es muy distinta. No es la igualdad maoísta, pues, pero obvio, si ahí está la trampa, por eso que esto no es la Guerra Fría. Pues. Pero ahí puede haber un poco del error de lectura política en algún momento, porque... hay un conjunto, ¿cierto?, de diálogos políticos que se han venido produciendo que, en teoría, recogían un anhelo social altamente instituido sobre la igualdad. Y sin embargo parece que esa igualdad procesada en decisiones políticas viene perdiendo fuerza y anclaje o legitimidad en la ciudadanía por distintas razones. Nadie da mucho con ella, obviamente, ¿cierto?, desde los sectores conservadores o de la derecha, se dice son malas reformas. No, esa es la estrategia de marketing de cómo se presenta el asunto, pero están se defienden privilegios en definitiva, si no hay nadie. El país que aspire que seamos todos iguales, esta es la sociedad maoísta y nos pongamos los cuellitos maos, o sea, nadie. Esto se trata seguro que nadie? Bueno, siempre puede haber alguna excepción, pero el sentido común aspira, ¿no?, a que el hijo de la presidenta no tenga privilegios por ser el hijo de la presidenta, y eso es lo que irrita. No privilegio. Está usando su posición que tiene por ser hijo de para obtener una ventaja y un beneficio. Y eso a nivel de necesidades sociales es obvio. O sea, obvio que el capitalismo, que no está en cuestión, no genera desigualdades, y el punto es que el dinero que está hecho para comprar cosas, ¿no?, se transformó en un elemento para comprar personas. Entonces la extrema concentración del ingreso hace que un pequeño grupo de beneficiados del modelo tenga la capacidad no solo de comprar cosas, que estaría muy bien, ¿no?, y nos daría lo mismo, y ese es el modelo gringo, ¿no? Compran política, compran discurso, compran medios, compran bancadas, o sea, ¿no? Pero el modelo de la venta, el ideal gringo, sí, ¿no? O sea, da lo mismo que si tú eres rico y si te quieres gastar tu plata en comprarte 10 mansiones y ostentar de tu lujo, no. Pero parece que en esa crisis como legitimidad... Llegamos a un momento, claro, y esto tiene un elemento económico, y por eso el neoliberalismo está en cuestión, porque el neoliberalismo no es el capitalismo ni el liberalismo, ¿no? Es la acumulación en unos pocos, ¿no?, que concentran la capacidad del control económico, ¿no?, de el poder total en la sociedad. Y lo que hagan los escándalos de corrupción de la política que nos afectan muestran eso, en definitiva, que el poder político, que tiene que ser independiente o autónomo del dinero, no lo es. Es que a mí ahí es donde hay una cuestión que me hace un poco de ruido, porque podría ser que fuese así, pero es perfectamente explicable lo mismo que está sucediendo desde una lógica más funcional. Es decir, que lo que está en crisis no es tanto las lógicas del capitalismo como lo conocemos, sino que ni de sus efectos en la sociedad, que sí hay algunos efectos que, como los ambientales, y otros que se combaten. Ni el mercado ni el MOL están en cuestión. Sino que hay una cierta promesa legitimadora que venía aparejada con la instauración del modelo, que se ha demostrado como falsa.
esta idea, ¿cierto?, de que el mérito era un articulador fundamental, o que si tú sacrificabas un conjunto de bienestar presente por un bienestar futuro iba a tener un premio, que si tu hijo estudiaba, ¿cierto?, y sacaba una cierta carrera, porque la élite estaba compuesta no por gente que había nacido y crecido en el mismo barrio y había estudiado en los mismos colegios, sino por gente que había estudiado y tenía un título y por lo tanto tenía un mérito para componer, ¿cierto?, esa élite que tomaba decisiones. Y eso de repente se revela como falso, que el mercado, ¿cierto?, te ofrece un conjunto de alternativas y esas alternativas son justas, se revela como falso cuando tú tenés a la Polar, ¿cierto?, que lo que estaba haciendo era utilizar todo su poder para un discurso ir en ideológico contra del consumidor. El discurso ideológico que dominó todo este periodo de la transición y que legitimó el accionar de la concertación en su gobierno. Es decir, que permite que la economía capitalista, que está muy bien en el ámbito económico, se traslade a la sociedad. Entonces tenemos una economía, pero no tenemos una sociedad, po. Y por eso que la salud se pasa a ver como un fenómeno económico, la previsión se pasa a ver como un fenómeno económico, la educación se pasa a ver como un fenómeno económico, y lo que estamos volviendo a organizar es el sentido común que te dice que hay esferas no económicas de la vida, po. ¿Ah? Eso es lo que habíamos ido al extremo, ¿no? El paraíso del neoliberalismo, no del capitalismo. Y eso es lo que además, mediante la privatización de estos derechos sociales, lo que ocurre es que se produce la acumulación, o sea, saca la AFP, pues. Las AFP están pensadas en la lógica financiera para que los grandes grupos, 20 pescados grandes, ¿no?, con suerte, concentren su capacidad tengan liquidez en el mercado permanente. O sea, el mercado dice, esto funciona muy bien, mire, es ejemplar, pero hoy día la dignidad te hace que esto no puede estar bien. Esta idea de dignidad, si hay una persona, que está jubilando con 250.000 pesos, ¿no? Y eso es un problema moral. Esa es la tensión que está instalada. Entonces las reglas de los economistas te dicen, no, esto está funcionando bastante bien bajo esta regla, y te muestran gráficos, estadísticas, números. ¿No? Y sentido común dicen, no, pues si hoy hay gente saliendo con 250 lucas de previsión, no está bien, ¿no? Porque no construyeron un sistema previsional, usaron el sistema previsional para hacer una economía financiera, especulativa además. No hay inversión productiva, la matriz productiva del país sigue siendo la misma, ¿no? O sea, China estornuda y nosotros nos resfriamos, ¿no? Porque seguimos dependiendo del cobre, entonces no hubo una revolución productiva. Déjame reinterpretar un poco o hacer una derivación de una argumentación que deslizaba Camilo hace un momento. Es esta relación entre las demandas de los públicos y la política, que de alguna manera tú también representabas en esta relación de cuestionamiento de privilegio. Porque las demandas de los públicos, ¿no?, finalmente pueden ser o pudieron ser capturadas por la política. O sea, la política tuvo atención hacia eso, ¿no? Pero probablemente esa atención puede ser de dos tipos. Una, que yo creo que fue lo que sucedió, fue muy directa la relación, ¿no? Con lo cual creo yo que la política deja de cumplir una función relevante, que es una función de reflexividad y de generalización y de universalización de esas demandas que son siempre particulares, aun cuando sean por una igualdad generalizada, ¿no? Son de grupos particulares. Y por otro lado, y este es el callejón sin salida, de alguna manera, de la política en condiciones tan complejas como esta. Por otro lado, también, si la política reflexiviza, ¿no?, entonces hay una distancia, ¿no?, con lo que las demandas de los públicos estaban exigiendo directamente. O sea, tiene esas dos alternativas, seguir directamente o reflexivizar. A mí me parece que la función de la política es reflexivizar y no seguir directamente, al menos en condiciones democráticas no populistas, digamos, ¿no? Pero si hace cualquiera de esas dos cosas, la salida es mala, digamos. Mira, esto se trata de un ser y un deber ser. O sea, el ser, nosotros estamos hablando del deber ser de la política, muy probablemente estamos de acuerdo. El ser de la política es que la política también se transformó en un mercado. ¿Ah? O sea, el neoliberalismo es exitoso porque no puede haber neoliberalismo con política de verdad, ¿no? Tiene que someter el dinero a la política y la política se transforma en un mercado, y por eso que conviven tan pacíficamente todos los grupos, porque cada uno tiene su nicho, ¿no? Y los asesores ganan la vida diciéndole a qué grupo apuntar, ¿no?, para obtener un beneficio en el proceso electoral, ¿no? Y por eso que vivimos una época en que salió el humanismo de la política, salió la filosofía, salió la historia, salió la moral, ¿no? Y llegaron los patonavias, y llegaron las estrategias electorales y los reyes del marketing, la política gringa, po. Y eso es lo que está cuestionado, lo que hace el movimiento estudiantil. La gran gracia del movimiento estudiantil no son 100.000 pescados en la Alameda, no, es que incorpora el componente moral de la política, ¿no? Hay una pregunta respecto a
la política como la actividad central de la vida en sociedad, ¿no? Todos somos políticos, ¿no? Y hoy día parte de la crisis es esa, que recién la gente se está repolitizando, porque todos hoy día tienen opinión sobre lo que está pasando, pero cuando les preguntan, y ahí está el último informe del PNUD, si saben o entienden de políticas, no, porque la gente interpreta la política con un grupo de funcionarios que se apropiaron de la política, la profesionalizaron, en el fondo la privatizaron, ¿no? Y dijeron, nosotros hacemos la política, esta cuestión es fea, es penca, usted no la entiende, déjenos a nosotros esta cuestión. Y son políticos profesionales que son los mismos rostros que vemos siempre, ¿no? Y ahí está la tensión, que la política es otra cosa, ¿no? El que no participa en política, decían los griegos, es un idiota. Todos, el señor del almacén de la esquina hace política, jóvenes, pero el modelo funcionó exitosamente porque despolitizó, por eso no hay clase de educación cívica. No, si eso no es casual, eso es deliberado. Entonces, estamos en un proceso de repolitización en el sentido clásico, tradicional del término, pero todavía hay un umbral de conciencia muy bajo respecto de eso. La gente está haciendo política, pero no tiene conciencia que está haciendo política. Le dicen, no, usted está en una demanda sectorial. No, señor, yo estoy haciendo política. No, que usted está en una cosa que la va a ver ciudadana. No, señor, está haciendo política. Desde la más alta demanda hasta la más pequeña. Y la política profesional le teme a eso. Y está arrinconada. Y en ese sentido la desconfianza no pareciera ser. Por eso la Asamblea Constituyente marca el hito que el poder pone, porque de aquí no pasan. Porque ahí se abre la compuerta, pues se repolitiza toda la sociedad con una Asamblea Constituyente hecha y derecha. Te preguntaba, en ese sentido la desconfianza de los políticos tan hablada durante estos últimos tiempos, ¿no pareciera ser un problema mayor si la política es un contexto más amplio, como tú estás argumentando, y no debiera ser, y no solamente una tarea de políticos profesionales? Entonces la desconfianza en políticos profesionales no significa una desconfianza en las posibilidades políticas que la misma ciudadanía tiene de llevar proyectos adelante. No, por eso yo creo que lo que estamos viendo es una revolución política, no estamos viendo una revolución en el sentido del decimonónico del siglo XX, económica. No creo que el capitalismo se acabe, no creo que la gente deje de ir al mall ni comprar. Lo que tú estás viendo, el conjunto de subjetividades instaladas apuntan a una revolución respecto de los que administran el poder en tu nombre. Y en ese sentido, en mayor o menor medida, esto tiene un tiempo, yo creo, largo de construcción, pero sí, el poder se tiene que diluir, o sea, y ahí está el libro de Moisés Naim, ¿no? Oye, el fin del poder se está diluyendo, se está atomizando, ¿no? Sí, es más fácil de conseguir y más fácil de perder también, dice. Claro. Dame un segundo, Mirko, tú señalabas hace un rato ejemplos sobre el carabinero, sobre otros que en definitiva desde un lugar, desde hablarle a pocos, ¿cierto?, le están hablando a muchos. Yo me quiero colgar de eso para preguntarte, tú decías, han llegado los patos navias, ¿cierto?, la lógica del marketing a la política. ¿Cuánto ha contribuido en ese estado de las cosas el lenguaje de los medios de comunicación? Porque uno tiende a pensar que la lógica a través de la cual operaba clásicamente la política era una lógica de número. Es decir, el político se sentaba y cuando tenía una demanda, lo que quería saber es cuánta gente había sacado a la calle, dame un segundo, cuántos militantes tiene el partido, cuántas divisiones tiene el Papa. Luego, un cierto estado más tecnocrático tenía un funcionamiento parecido. Las políticas eran justas en función de a cuánta gente afectaban. ¿Cuántos son los afectados por esta enfermedad rara, por ejemplo, de alto costo? Muy pocos. No, lo que tiene sentido es ir hacia la gran población, ¿cierto?, y tomar políticas públicas que afecten a un gran número de personas, y eso lamentablemente son pocos y por lo tanto no son prioridad. Pero de alguna manera el medio de comunicación opera de la lógica inversa. Al medio de comunicación le basta un ejemplo para hablar de muchos, ¿cierto? No necesita que sean muchos en términos de cantidad y ni siquiera necesita que sean mayoritarios, sino que necesita que sea un caso digno de ser explotado. Y de alguna manera la política hoy día está actuando más irritada por me refiero más influida, digamos, por esa lógica, por esa forma de operar, que es muy propia de los medios. Claro, pero también tú tienes que entrar a los diarios tradicionales, ¿no?, y abres las páginas de Babel cada vez más obsoletas y ves que en la sección política está la Lili Pérez y al frente está Andrade y después viene la entrevista Marco y el conflicto sindical de los trabajadores está subcontratado en Codelco, está en Crónica. Y murieron 2 personas hoy día, o una tontería, eso está en la Crónica. Esa es la división entre la política y el resto. Entonces la gente
cree que la política es las páginas, esa es la pauta de tolerancia cero. Es la pauta entre Nicolás Morkever y Muñoz, y el programa está todo el espectro político. La idea de que esa política representa a la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que está obsoleto, eso es lo que no va más, creo yo. Pero me refiero la política ordenada dentro de un marco muy limitado del político profesional. Esa es la oferta de temas que pone el medio de comunicación. Y lo que te dice que es política. Lo que yo te digo es que antes era necesario, la mayoría de las veces, ¿cierto?, de que los movimientos fuesen masivos, ¿cierto?, o que el poder estuviese encarnado para que generara efectos políticos. Y hoy día no es necesario. A veces un evento que le sucede a una sola persona es suficiente para hacer noticia de matinal, y en términos de ser noticia de matinal y generar tener impacto político, sin duda. Tener impacto político. Y ahí de alguna manera es el lenguaje de el que tú criticabas hace un rato, ¿cierto? Es el lenguaje del marketing de la política, es el lenguaje que los medios de comunicación de alguna forma le imponen a la política. Y ahí algo tenéis que decir, si tú tenías un medio de comunicación. Tú tampoco estáis viendo solamente, para ti no solamente son noticias aquellos eventos que afectan a una gran masa de la población. No. Pero no sé lo simbólicamente por supuesto, o mediáticamente relevante pasa a ser políticamente relevante. Por supuesto, y por eso es lo que tratamos de hacer nosotros en el mostrador, o sea, como un hecho cualquiera tiene una traducción política. Cómo eso tensiona la política, cómo se instala como tema político macro, como un reflejo pequeño de una cuestión más estructural. Yo creo que esa es la pega de un medio que se concibe para el nuevo tiempo, ¿no? No es lo que dijo Insulza, que francamente es bastante irrelevante, que lo infla, porque los medios están organizados en torno también a esa lógica, no porque deliberadamente lo quieran inflar, sino porque están en las lógicas de lo antiguo, de lo viejo, ¿no? No cualquier cosa que diga Insulza no es importante, ¿no? Ahí hay un tema de relevancia y de jerarquización, ¿no? Pero los medios que no están leyendo el tiempo están repitiendo esa pauta, en definitiva, ¿no? De dichos contradichos. No, fulanito dijo esto y este otro le contestó y tal, y son los mismos actores en una misma dinámica. Ahora, en esa búsqueda de nuevos elementos, en el fondo, ¿no? O a partir de ciertas particularidades, transformarlo, como tú dices, en un hecho político a través del medio, tú logras identificar algunos referentes hacia los cuales la referencia de poder se mueve, ¿no? en estos tiempos, porque claro, la lógica tradicional es el espectro de izquierda a derecha, que tú decías que los medios tradicionales funcionan con ella, pero cuando uno trata de identificar esos momentos particulares que tienen una significancia política y ponerlos en un nivel de política estructural, en el fondo, ¿no? Uno podría identificar probablemente a partir de esa selección que tu medio hace ciertos referentes de poder, no personas, ¿no? Sino como campos de poder emergente, por decirlo así, que uno pudiese decir van a ser aquellos próximos que van a tener una predominancia mucho más alta en condiciones, en momentos futuros. Como por ejemplo. Eso es lo que te pregunto. Es que tú tienes más claro el concepto que yo, por eso te... No sé, por ejemplo, qué sé yo, lo que sucedió con Hydro Aysén, con toda la problemática que se produjo en Hydro Aysén, de donde surge una nueva figura, por ejemplo. Ya, el caso más evidente son... Como lo de Fuente, lo de Iván Fuente. Claro, lo de Iván Fuente. El caso más evidente son los movimientos estudiantiles, y ahí tenemos 3, 4 diputados hoy día, en el fondo, ¿no? Pero que de alguna manera también se transforman en el eje izquierda-derecha, ¿no? O sea, como de alguna manera también... En la medida en que entran al sistema son leídos en esa clave. Son leídos en esa clave, exactamente. Pero hay que tener la capacidad de leerlos, porque el tiempo viejo no ha acabado. Estamos en transición, entonces hay que ser capaces de leerlo en doble clave. En clave antigua y en clave nueva, porque no estamos todavía en el tiempo ya solidificado nuevo. Yo creo que es rato para eso. Entonces hay un tiempo de tránsito en que hay que ser capaz de mixturizar las lecturas. Pero podrían emerger entonces otra, o sea, ¿te parece que existen esas fuentes? La atención de Camila Vallejo dentro del PC hoy día, de Teler y Vallejo, es una disputa, esa no es una disputa entre la izquierda y la derecha, es una disputa entre lo viejo y lo nuevo. Preguntarse por qué lloraba Camila Vallejo. O cómo enfrenta ella. ¿Cuál es la verdadera tensión en definitiva? Enfrenta. Llorar es un hecho se haber nuevo. Tenido que representar. Se da la licencia de llorar y puede ser, y bien, porque hay un compromiso emocional en eso. El viejo político sale con la misma cara de póker en cualquier circunstancia de una negociación política, porque entiende que unos ganaron y otros perdieron, y lo importante es estar adentro. No es el resultado. Lo importante es cómo queda mi cuota de poder en esto. Es que Camila Vallejo habita en esos dos mundos.
habita, claro. Y Y eso ella es hizo bien notable. hizo un video en contra de la ley que ella, en contra de los términos de la ley que ella después estaba impulsando y que Pero después sale rechazada. Telier va a salir Entonces, con la misma cara a celebrar algo o va a salir a lamentarse por algo. Porque el tipo ya está donde lo consiguió, o sea, el tipo va a estar compungido cuando pierda el cargo. ¿Ah? No por lo que pase. ¿Ah? Ese es el viejo político, en definitiva, ¿no? Camila está violentada porque ella le pone una causa, hay emoción ahí, hay moral en definitiva, no bien o mal. ¿No? Pero ella le puso un componente emocional del que la política tradicional carece en definitiva, ¿no? Porque se entiende el político que solo se juega su vida en la siguiente elección. En el entremedio pasan muchas cosas. si mi pregunta era más coyuntural, ¿cuál es esa tensión? Porque uno puede decir, la tensión, lo que te decía yo, finalmente Camila Vallejo lo que estuvo tratando de hacer en esta votación en particular fue lograr el objetivo que el PC se había trazado. No necesariamente la ley que ella está defendiendo es la que a ella moralmente la representa. Yo creo que, en definitiva, lo que había ahí era una tensión entre un corazón que estaba palpitando contra aquellos que más bien estaban por el rechazo y la necesidad pero ella, de lo representarlo. interesante es que ella sintetizó causa y le pone un componente emocional. Tan emocional que llega a llorar. Y eso tú no, por una derrota. Y eso no lo ves en la política todos los días. ¿No? ¿Importa mucho eso? Yo no sé si importa mucho, pero es denotativo de algo. ¿Ah? Es denotativo de algo. Una política emocional es el fin de una política institucional. Tiene que haber una mezcla en la medida que hay un componente moral, te importa lo que ocurre. Pero moral no es necesariamente emocional, o sea, moralmente también uno puede decidir hacer una política institucional, que es justamente que es justamente la que se requiere para hacer una política de igualdad. No se requiere una política emocional para hacer una y lo demostró Bachelet, de hecho. Yo creo que este es un tema súper interesante y súper discutible, en mi particular concepto, en la medida que un ser humano se involucra en una causa con legitimidad y con convicción, está involucrando un componente emocional y está involucrando un componente moral y de ahí emana su legitimidad. Lo que vemos en la política profesional es que es un juego de poder, ¿no?, que carece de ese elemento, de esa convicción. Y eso es lo que la gente lee. ¿Ah? Y ve que los políticos, ganen o pierdan, digan lo que digan, su palabra está carente de sentido. ¿Ah? Porque no se nota, no, porque le da lo mismo, porque en definitiva va a seguir ahí. En eso se transforma la política, bajo la lógica neoliberal, en una política privatizada, que se trata de cómo voy yo ahí, cómo quedo yo en este negocio. El tiempo que viene es un tiempo de causas morales también, en el mejor sentido de la palabra, creo yo. ¿No? Entonces, lo que impacta a nivel de opinión pública es lo que tiene emoción, una cuota de emoción. Si los seres humanos somos emoción, nos lo dice Macari y lo dice Maturana. ¿Ah? Oye, Macari. No es emoción, no es lo mismo que sentimiento, sentimentalismo, ¿no? O lloriqueo. Sí, lo que quiero decir es simplemente que la idea de una política institucionalizada, institucional, no está desprovista de un componente moral, ¿no? Al contrario, o sea, como la idea de una universalidad. Por eso están en crisis las moral. instituciones, porque van a tener que construirse instituciones diferentes a las actuales, que den espacio para dinámicas mucho más complejas. Eso sin duda. Mirko, quiero agradecerte por habernos acompañado en este diálogo del Núcleo Milenio Modelos de Crisis, que, como les dije al inicio, se produce en conjunto con la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. La conversación podría seguir para largo, sí, pero ustedes saben que esto tiene un límite, pero hoy día, mañana vamos a seguir conversando tal vez en este o en otro espacio. Así que muchas gracias. Gracias, Mirko.